Es imposible. Mírate, me harás pedazos. El susurro fue peor que un grito. En el centro del dormitorio principal, una mujer sollozando no retrocedía. Ya estaba en la puerta, agarrando su abrigo como un escudo. Miró al hombre que estaba en el centro de la habitación, con los ojos muy abiertos, una mezcla de asombro y terror absoluto. No puedo hacer esto, Teao, dijo con voz ahogada, la mano temblándole en el pomo de la puerta. No eres un novio, eres un desastre natural. La puerta no se cerró de golpe. Se cerró con un clic que resonó como un disparo. Cuauhtémoc no la persiguió, no gritó. Simplemente se giró hacia el espejo de cuerpo entero. Vio las cicatrices, los músculos, la escala puramente inhumana de su propio físico. El golem, le susurró a su reflejo. Un gigante hecho de barro cobró vida solo para destruir. Retiró un puño del tamaño de un mazo y lo estrelló contra el cristal. El espejo se hizo añicos en 1000 pedazos dentados, distorsionando su reflejo tanto como se sentía distorsionado por dentro. No estaba hecho para la suavidad, estaba hecho para la guerra. ¿Alguna vez has sentido que eras demasiado para que el mundo te manejara? Antes de que veamos cómo el golem encuentra su paz, dale al botón de suscribirte si te encanta una historia donde la bestia finalmente consigue la belleza. 3 meses de silencio siguieron. El penthouse en Polanco no solo estaba sucio, era una fortaleza de soledad. Teao estaba sentado en el sofá de cuero en la oscuridad, mirando el horizonte de la ciudad que gobernaba pero que no podía disfrutar. Estaba esperando que el mundo lo olvidara. Pero el silencio fue roto por el sonido de un tarareo. Teao se puso rígido. Se levantó lentamente, su sombra extendiéndose por todo el suelo de la sala de estar. Siguió el sonido hasta la cocina. Allí, de pie sobre un taburete para alcanzar el estante superior, había una mujer. Era pequeña, dolorosamente pequeña comparada con él, con piel morena y un uniforme de sirvienta que parecía impecable contra la suciedad de su apartamento. Estaba frotando un armario, tarareando una suave melodía, completamente inconsciente de que un monstruo estaba de pie detrás de ella. Teao se aclaró la garganta. El sonido fue como un gruñido de trueno. ¿Quién te dejó entrar? Amani no saltó, no soltó su esponja, simplemente se detuvo, respiró hondo y se giró sobre el taburete. Estaba a la altura de su pecho. Tuvo que echar la cabeza hacia atrás para ver su cara. Cualquier otra mujer se habría bajado y habría huido. Amani se limitó a fruncir el ceño hacia su camisa. «Estás sangrando, señor», dijo, señalando los nudillos que se había cortado en el espejo antes. Teao parpadeó, aturdido. Dio un paso amenazador más cerca, cerniéndose sobre ella, tratando de usar su tamaño para asfixiar el espacio entre ellos. Dije, «¿Quién te dejó entrar? ¿Sabes quién soy? Sé que eres el hombre que está haciendo de esta casa una zona de desastre», respondió Amani, saltando del taburete. Pasó junto a él, rozando a una pulgada de su enorme brazo, y cogió un botiquín de primeros auxilios del mostrador. Se volvió hacia él, con los ojos calmados y oscuros. «Ahora siéntate antes de que sangres en mi suelo limpio. Tengo mucho trabajo que hacer». Durante 10 segundos, el único sonido en el penthouse fue el rítmico goteo, goteo, goteo de sangre golpeando el pulido suelo de mármol. Cuauhtémoc permaneció inmóvil, su enorme pecho jadeando, mirando a la mujer que apenas le llegaba al plexo solar. En el submundo criminal de la Ciudad de México, una sola mirada suya hacía que hombres adultos cayeran de rodillas. Sin embargo, aquí estaba Amani, sosteniendo un botiquín de primeros auxilios de plástico, esperando que él obedeciera como un niño desobediente. Fue la pura audacia lo que lo conmovió. Era tan absurdo, tan contradictorio con las leyes de su existencia, que sus piernas simplemente cedieron. Se hundió en el borde del amplio sofá de cuero negro, el armazón gimiendo bajo su inmenso peso. Se sentía ridículo. Se sentía como un tigre siendo regañado por un canario. Amani no perdió un segundo. Abrió el botiquín de golpe y lo puso en la mesa de café. Luego se volvió para mirarlo. Por la forma en que estaba sentado, con las rodillas separadas e inclinado hacia adelante, ella tuvo que meterse en el espacio entre sus piernas para alcanzarlo.
A Teao se le cortó la respiración. La proximidad era eléctrica, aterradora. Si cerraba las rodillas, la aplastaría. Si extendía la mano, podría romperle la columna. Pero ella se movía con la eficiencia confiada de un mecánico trabajando en un motor peligroso, ajena al hecho de que el motor podría matarla. «Dame la mano», dijo suavemente, extendiendo su propia palma. Teao dudó. Su mano era una ruina de nudillos rotos y fragmentos de vidrio incrustados, temblando con la adrenalina. Lentamente la levantó. Cuando su mano se posó en la suya, el contraste fue casi cómico. Sus dedos oscuros y delgados fueron engullidos por su palma cicatrizada y callosa. Parecía que estaba sosteniendo una granada. «Esto va a escocer», murmuró, mojando un algodón en antiséptico. Limpió la herida y Teao no hizo ruido. El dolor, el dolor era un viejo amigo, entendía el dolor. Era la dulzura lo que no podía procesar. Usó unas pinzas para sacar una astilla irregular del espejo. La sangre brotó, oscura y espesa. Teao se encogió, no por el escozor, sino por la repentina y violenta urgencia de alejarse antes de que ella viera la fealdad debajo de la piel. Esperó a que ella retrocediera. Esperó la mirada de asco que siempre venía cuando las mujeres se daban cuenta de la violencia que estaba grabada en su cuerpo. Pero Amani no apartó la mirada. No tembló. Solo soltó un suave y frustrado sonido de «tisco». Su ceño se frunció en concentración. «¿De verdad te hiciste un número con esto?», susurró, limpiando una mancha de sangre fresca con el pulgar. El tacto era cálido, sorprendentemente, imposiblemente cálido. «Qué pena». Teao recuperó la voz, creando un sonido áspero e inusual en su garganta. «Qué pena». Amani le envolvió los nudillos con una venda estéril, su tacto firme pero cuidadoso, tratando el miembro mortal como si fuera algo precioso. Terminó el nudo y levantó la vista, encontrando su mirada perpleja con ojos oscuros y honestos. «Tienes unas manos preciosas, señor Cuauhtémoc. Grandes, capaces. Creo que fueron hechas para construir cosas, no para destruirlas». Teao permaneció paralizado, el aire atrapado en sus pulmones. El silencio en la habitación cambió. Ya no era el silencio frío y solitario de una tumba. Estaba impregnado de algo más. Algo que lo aterrorizaba más que cualquier bala o cuchilla. Por primera vez en su vida, un ser humano lo estaba tocando para sanar, no para herir. Y por primera vez, el golem no quería destruir el mundo. Solo quería sentarse allí, anclado por sus pequeñas manos, y dejar que el mundo se desvaneciera. El vendaje en su mano se sentía como un grillete. Durante los siguientes 3 días, Cuauhtémoc decidió recordarle a la intrusa exactamente cuyo territorio estaba ocupando. Había mostrado debilidad, un lapsus momentáneo de juicio inducido por el shock. Pero no cometería ese error de nuevo. Se retiró a la armadura del golem. Dejó de hablar, dejó de hacer contacto visual. Simplemente existía, una fuerza misteriosa y oscura moviéndose por el penthouse, dejando que su puro tamaño y el silencio asfixiante hicieran el trabajo de ahuyentarla. Recorrió los pasillos como un depredador alfa patrullando una jaula. Se aseguró de pararse en las puertas, bloqueando la luz, proyectando una sombra que devoraba todo el pasillo. La observó desde el entresuelo, su rostro una máscara de fría indiferencia. El plan era simple: asfixiarla con miedo hasta que empacara sus maletas y huyera, como las demás. Pero Amani no se asfixió, ni siquiera tosió. Declaró la guerra, no con gritos ni amenazas, sino con agresiva domesticidad. Esto comenzó en la cocina. Teao entró mientras ella organizaba la despensa, dejando intencionalmente que sus pesados pasos resonaran en el mármol. Se detuvo justo detrás de ella, acechándola, irradiando suficiente amenaza para desalojar un club nocturno. Esperó el sobresalto, esperó el escalofrío. Amani no se dio la vuelta, solo levantó una lata de frijoles sin mirar. «¿Café o té, señor Cuauhtémoc?» Noté que ayer no tocó la máquina de espresso, así que supuse que es de los que beben té. Compré Earl Grey. Teao miró la parte posterior de su cabeza, apretando la mandíbula. No respondió, solo la miró fijamente, dejando que el silencio se extendiera hasta que fue incómodo. «De acuerdo», gorjeó, colocando la lata en el mostrador. «Té, entonces».
Tendré una olla lista en 10 minutos. Ella no estaba luchando contra su silencio. Lo estaba llenando. Tarareaba constantemente. No era un hábito nervioso. Era una melodía suave y rítmica que flotaba por sus habitaciones frías y estériles, calentando el aire a su pesar. Rebotaba en las paredes de cristal y se asentaba en los muebles de cuero. El penthouse, que él había diseñado para ser una fortaleza de soledad, de repente estaba vivo. La gota que colmó el vaso fue cuando ella estaba desempolvando la biblioteca. Teao estaba sentado en su sillón, leyendo un archivo que no había pasado de página en 20 minutos, mirándola luchar. Estaba de puntillas, estirándose para alcanzar el estante superior de la estantería de caoba, sus dedos apenas rozando la madera. Teao se levantó. Este era el momento. Se movió silenciosamente sobre la alfombra, deteniéndose directamente detrás de ella. Se paró tan cerca que el calor de su cuerpo debía sentirse como un horno contra su espalda. Se inclinó, su sombra envolviéndola por completo, atrapándola entre su enorme pecho y la estantería. Amani se congeló. Bien, pensó. Finalmente, miedo. Ella giró ligeramente la cabeza, mirando por encima del hombro. Sus ojos se encontraron con su barbilla. «Oh, momento perfecto», dijo, limpiándose una mancha de polvo de la mejilla. «Ya que está merodeando, ¿podría coger ese jarrón del estante superior? Necesita pulirse, y no voy a subir a una escalera con esta falda». Teao parpadeó. La amenaza se desvaneció de él, reemplazada por una sorda y palpitante confusión. Ella no le tenía miedo al monstruo. Simplemente estaba usando al monstruo como taburete. Derrotado, Teao levantó la mano. Su brazo se extendió fácilmente más allá de su cabeza, agarrando el pesado jarrón de cristal con una mano. Lo bajó y lo colocó sobre la mesa con un fuerte golpe. «Gracias, señor». Amani tarareó, volviendo a su trabajo sin perder el ritmo. Teao se retiró a su dormitorio, cerrando la puerta con un clic. Se miró la mano vendada y luego la puerta por donde el tarareo aún era audible. Se dio cuenta, con un escalofrío en el estómago, de que no la estaba acechando. Solo era su compañero de piso y por alguna razón aterradora no le desagradaba. El sol de la mañana luchaba por traspasar las pesadas cortinas de terciopelo del dormitorio principal, dejando la habitación en un estado de crepúsculo perpetuo. Cuauhtémoc se encontraba frente al espejo, uno nuevo reemplazado a las pocas horas del incidente, intentando ponerse su armadura. El traje de 3 piezas de carbón estaba hecho a medida al milímetro, diseñado para convertir su monstruosa figura en algo respetable, algo imponente. Pero la armadura tenía una falla. Su mano derecha, aún envuelta en la gasa blanca que Amani había aplicado días antes, estaba torpe. El grueso vendaje le endurecía el dedo, convirtiendo una tarea simple en una prueba de paciencia que estaba perdiendo rápidamente. La corbata de seda plateada se le escapó de los dedos por tercera vez. El nudo se desmoronó en un desorden sin forma. Teao dejó escapar un gruñido bajo y vibrante. Miró su propio reflejo, la frustración desbordándose en esa furia oscura y familiar. No era un CEO. Era un instrumento contundente envuelto en seda. Agarró la corbata, listo para arrancársela del cuello e ir a la reunión con el cuello abierto, luciendo exactamente como el matón que todos susurraban que era. «Detente». La palabra fue suave, pero cortó su ira como un cuchillo en el agua. Teao se congeló, sus manos aún agarrando la seda arruinada. No la había oído entrar. Amani estaba de pie justo dentro del vestidor, con una cesta de ropa recién lavada en la cadera. Dejó la cesta y caminó hacia él. No pidió permiso, no dudó, se movió a su espacio personal, un radio que la mayoría de sus lugartenientes temían traspasar. «Suéltame», ordenó, su voz tranquila. Las manos de Teao cayeron a sus costados, obedeciendo antes de que su cerebro pudiera protestar. Amani se acercó, dolorosamente cerca. Tuvo que ponerse de puntillas, sus pequeños pies moviéndose sobre la lujosa alfombra para ganar altura. Aún así, apenas le llegaba a los hombros. Para ella, su pecho debía parecer una pared de lana y músculos, un monolito oscuro que bloqueaba el resto de la habitación. Levantó las manos, sus pequeños dedos oscuros rozando el cuello blanco de su camisa.
Desenredó el desorden que él había hecho, alisando la seda con experta facilidad. Teao dejó de respirar. Miró la parte superior de su cabeza, observando cómo su cabello natural captaba la tenue luz. Podía olerla, no perfume, sino algo limpio y cálido como vainilla y lluvia. Chocaba violentamente con el olor agrio y frío de su cara colonia. El silencio en la habitación era ensordecedor, amplificado por el latido de su propio corazón contra sus costillas. Estaba martillando un ritmo frenético, uno que no tenía nada que ver con la ira. Ella anudó la tela, sus nudillos rozando su garganta. El tacto le envió una onda de choque que casi le dobló las rodillas. Estaba acostumbrado a que la gente le tocara con violencia, o con miedo, o con una avara desesperación. No estaba acostumbrado a que lo acicalaran. No estaba acostumbrado a que lo cuidaran. Con un tirón final, deslizó el nudo hacia arriba, centrándolo perfectamente contra su garganta. Le alisó las solapas de la chaqueta, con las palmas apoyadas en su pecho por un instante fugaz. Seguramente sentía el latido frenético del corazón bajo el músculo, pero no dijo nada al respecto. Dio un paso atrás, bajando a sus talones, y lo miró a los ojos. Ahí, dijo, una pequeña y satisfecha sonrisa en sus labios. Ahora pareces un jefe, no un matón. Teao no podía hablar, no podía moverse. Se sentía anclado al lugar, arraigado por el fantasma de su tacto en su pecho. Para un hombre que había pasado su vida a la deriva, en un mar de violencia, de repente se sintió encontrado. Se sintió anclado. El silencio del penthouse a las 2:00 de la mañana solía ser el único consuelo de Teao. Era el único momento en que la ciudad dejaba de exigirle cosas. El único momento en que podía deshacerse de la armadura del traje de 3 piezas y simplemente ser un cuerpo. Salió del baño lleno de vapor, su piel sonrojada por el agua hirviendo, una toalla blanca ceñida holgadamente a su cintura. No se molestó en anudarla con fuerza. En su mente, el penthouse seguía siendo una fortaleza donde nadie más existía. Había olvidado por un breve momento, embriagado por el vapor, que ya no estaba solo. Giró la esquina hacia el largo y tenuemente iluminado pasillo que conectaba el ala de invitados con la suite principal. Amani estaba allí. Estaba de pie junto al armario de la ropa blanca, sosteniendo una pila de fundas de almohada limpias, luciendo suave y despeinada por el sueño con una camiseta demasiado grande. Ambos se quedaron inmóviles. La repentina detención del enorme impulso de Teao hizo lo que la gravedad había estado amenazando con hacer desde que salió de la ducha. La toalla resbaló, no revoloteó, cayó pesada y mojada, formando un charco al instante a sus pies. El tiempo no solo se detuvo, se desintegró. Teao quedó completamente expuesto. Un titán de músculo y cicatrices revelado por la implacable luz ambiental del pasillo. El silencio que siguió fue más fuerte que un disparo. Este era el escenario de pesadilla. Este era el momento exacto que había terminado su compromiso. El momento en que el monstruo se reveló por completo. El momento en que los susurros sobre su tamaño inhumano se convirtieron en una realidad innegable. Se preparó. Sus músculos se tensaron, convirtiéndolo en una estatua de terror. Esperó el grito. Esperó la mirada de repulsión, las manos volando a la boca, el inevitable tropiezo hacia atrás de terror. Lo había visto antes. Sabía exactamente cómo era el miedo cuando se enfrentaba a algo que no encajaba en la comprensión del mundo de lo normal. «¡No mires!», gritó internamente. «¡Corre!». Amani no corrió. Se quedó mirando. Sus ojos, grandes y oscuros, recorrieron la longitud de su torso, trazando el mapa violento de cicatrices en su pecho, los relieves de su abdomen y más abajo hasta la realidad que había hecho que otras mujeres lo llamaran una rareza de la naturaleza. Pero no jadeó, no palideció. En cambio, Teao observó, turdido como un rubor profundo e inconfundible subía de su cuello a sus mejillas, oscureciendo su piel incluso en las sombras. Sus labios se separaron, pero no salió ningún grito, solo una inspiración brusca y entrecortada. Sus ojos no tenían el brillo frío y agudo del terror. Tenían el peso pesado y húmedo del shock y el calor. Ella no estaba mirando a un monstruo,
Estaba mirando a un hombre. La comprensión golpeó a Teao más fuerte que un golpe físico. El aire en el pasillo de repente se sintió denso, cargado con un voltaje que le quemó la piel. Dios mío, respiró Amani, las palabras saliendo en un torbellino de pánico y vergüenza, no de miedo. Lo... lo siento mucho, señor. Se giró tan rápido que casi se tropezó consigo misma, aferrándose a las fundas de almohada contra el pecho como un escudo. No lo sabía, yo solo... Buenas noches. Se apresuró por el pasillo, desapareciendo en la habitación de invitados y cerrando la puerta de golpe. Teao se quedó solo en el pasillo, el agua de su pelo goteando sobre sus hombros. Miró la toalla en el suelo, luego la puerta cerrada por donde ella había huido. Su corazón le martilleaba en las costillas, pero el frío pozo de vergüenza que solía vivir en su estómago había desaparecido. En su lugar había una extraña brasa ardiente. Ella no había huido porque le tuviera miedo. Había huido porque él la había puesto nerviosa. Se inclinó y recogió la toalla, una sombra de sonrisa tocando sus labios por primera vez en años. El monstruo estaba muerto. La caja sobre la cama era de terciopelo negro, atada con una cinta de plata. Dentro yacía un arma hecha de seda, un vestido largo de un tono esmeralda iridiscente. Cuando Amani salió del vestidor, la tela se aferraba a su figura como una joya líquida. El aire en el penthouse pareció desvanecerse. El verde no solo complementaba su piel morena, la envolvía. Teao estaba junto a la puerta, enfundado en su característico traje de color carbón, observándola. Durante semanas la había escondido, aterrorizado de que su mundo la manchara. Pero el incidente del pasillo había cambiado algo tectónico en lo más profundo de su ser. Si ella no le temía a la bestia, entonces la bestia no tenía razón para esconderse. Esta noche no llevaba a una sirvienta a cenar. Llevaba a una reina a la guerra. Teao. La voz de Teao se ahogó en su garganta, demasiado áspera para la visión que tenía delante. Dio un paso adelante, su enorme figura eclipsando la luz, y le ofreció el brazo. Peligroso. La subasta se celebró en la bóveda, una cámara subterránea debajo de la ciudad, donde las sombras más peligrosas de la sociedad se reunían para intercambiar secretos y arte. Era un asunto oscuro y sentado, techos bajos, pesadas mesas de caoba, y un aire denso con humo de puro y juicio silencioso. Cuando la pesada puerta de hierro se abrió y Cuauhtémoc entró, el bajo zumbido de la conversación no disminuyó. Se cortó. El silencio invadió la sala. Todos los ojos se volvieron hacia la entrada. Esperaban que el golem estuviera solo, un monolito silencioso de violencia. No esperaban que tuviera una mano lo suficientemente grande como para aplastar un cráneo, descansando suavemente, posesivamente, en la cintura de una mujer que parecía de la realeza. Teao no miró a la multitud. No asintió a los jefes criminales ni a los políticos corruptos. Guió a Amani a la mesa central en la primera fila. Su cuerpo la protegió de la habitación. Le sacó la silla, un gesto de reverencia que envió una onda de shock a través de los espectadores. El mensaje era ensordecedoramente alto sin una sola palabra pronunciada. Miren, pero no toquen. Amani se sentó, con la espalda recta, aunque su pulso se agitaba visiblemente en su garganta. Escaneó la habitación, sus ojos se detuvieron por una fracción de segundo en el lote 42, una melancólica pintura marina tormentosa que le recordaba la vista desde el penthouse. ¿Te gusta?, murmuró Teao, inclinándose cerca, su hombro rozando el de ella. Está solitario, susurró ella, pero es hermoso. El subastador inició la puja en 500,000 pesos. Un brazo se levantó en la parte de atrás. 67. Teao no revisó el catálogo. No revisó su cuenta bancaria. Simplemente levantó un solo dedo. 5 millones, murmuró. El subastador se atragantó. La sala se quedó inmóvil. Era una cantidad obscena, una oferta agresiva y prepotente que terminó la competencia antes de que comenzara. Teao no estaba comprando arte. Estaba comprando una sonrisa de la mujer a su lado. Lentamente giró la cabeza, escaneando la sala con una mirada fría y sin vida, desafiando a cualquiera a levantar una paleta en su contra. Nadie se movió.
El golem la ha reclamado oficialmente. Si te encanta este movimiento de poder, suelta un emoji de fuego en los comentarios ahora mismo. Teao se volvió hacia Amani, cuyos ojos estaban muy abiertos por el asombro. Apoyó la mano sobre la suya en la mesa, su pulgar acarició sus nudillos. No le importaba la pintura. Le importaba que, por primera vez en su vida, los susurros a sus espaldas no fueran sobre su tamaño o su crueldad. Eran sobre ella, y él quemaría la ciudad para que así siguiera. Muy por encima del piso de la subasta, disimulado por las pesadas cortinas de terciopelo de una cabina privada, el director Han observó la escena con el frío y desinteresado interés de un científico que estudia una nueva bacteria. Removió el líquido ámbar de su vaso, sus ojos fijos no en la pintura que acababa de venderse por 5 millones de pesos, sino en la mano que descansaba en la cintura de la mujer. Han conocía a Cuauhtémoc, conocía al golem. Había visto a Teao desmantelar sindicatos y romper huesos con la indiferencia de una máquina. El golem no tenía apegos, no tenía puntos débiles. Era una fortaleza de tejido cicatricial y violencia. Pero esta noche, la fortaleza había bajado el puente levadizo. Han observó cómo Teao se inclinaba. El movimiento fue leve, casi imperceptible para el ojo inexperto, pero para Han gritó más fuerte que una sirena. Teao bajó su enorme cabeza para captar un susurro de la pequeña mujer a su lado. Sus ojos, generalmente muertos y planos, se arrugaron en las comisuras. No solo la estaba custodiando, la estaba orbitando. Han sonrió, una expresión delgada y sin sangre que no le llegaba a los ojos, así que susurró a la habitación vacía. El monstruo fue y se encontró un corazón. No les dio la señal a sus hombres para atacar. Una pelea en la bóveda era desordenada y costosa. Además, atacar al golem cuando estaba alerta era un suicidio, pero atacar el corazón, eso era simplemente cirugía. Han dejó su vaso, se ajustó los gemelos y se escabulló por la salida trasera hacia la noche. Había visto suficiente. El hombre imposible de matar finalmente tenía una herida mortal esperando ser abierta. A la mañana siguiente, el sol inundó el penthouse con un brillo cruel y engañoso. La tensión de la subasta parecía una vida lejana. Amani tarareaba de nuevo, un sonido vibrante y alegre que rebotaba en los electrodomésticos de acero inoxidable de la cocina. Estaba picando verduras con un rítmico thud, thud, thud. Su vestido esmeralda había sido reemplazado por jeans y un suéter. Teao estaba sentado en la isla observándola por encima del borde de su taza de café. Se sentía ligero, sin ataduras. La pintura sería entregada más tarde, pero no le importaba el lienzo. Le importaba el hecho de que ella todavía estaba aquí, tarareando en su cocina. «Necesita palo masala», declaró Amani, frunciendo el ceño ante una olla de caldo a fuego lento y cardamomo de verdad. «No este polvo que tienes en el frasco». Teao dejó la taza. «Puedo enviar un chofer al mercado de abastos de Iztapalapa». Amani se rió, secándose las manos con una toalla. Él no sabría qué buscar. Volvería con curry en polvo y tendría que despedirlo. «No, yo iré. Prometí hacerte un guiso de quenya adecuado para celebrar y no rompo promesas». Teao abrió la boca para discutir, para decirle que no debía perderla de vista, que la ciudad era peligrosa. Pero el sol de la mañana era tan brillante y la paz doméstica tan embriagadora que su paranoia se sintió pesada y fuera de lugar. Quería ser normal. Quería ser un hombre cuya novia solo hacía un simple recado. «Toma la tarjeta negra», fue todo lo que dijo. Su voz retumbó con una suavidad reacia. Amani sonrió, tomó su bolso y se inclinó sobre el mostrador para darle un rápido beso, ligero como una pluma, en la mejilla. «Volveré antes de que el caldo hierva. No toques nada». Caminó hacia la puerta, sus zapatillas rechinando suavemente en el mármol. Teao la vio marcharse. Una extraña y repentina opresión le atenazó el pecho. Casi gritó su nombre. Casi le dijo que esperara. «Hasta pronto», Golem bromeó cerrando la pesada puerta de roble tras de sí. La cerradura hizo clic. Teao se sentó en silencio, escuchando el burbujeo del caldo, esperando el sonido del ascensor. No lo sabía aún, pero ese clic fue el último sonido de paz que escucharía en mucho tiempo. El caldo se evaporaría, el sol se pondría
y la puerta no se abriría de nuevo. El olor le golpeó primero. No era el aroma rico y cálido de cardamomo y clavo que le habían prometido. Era el olor acre y amargo de algo quemándose. Cuauhtémoc Teao se quedó en el centro de la cocina, el silencio presionándole los tímpanos como agua profunda. La olla en la estufa se había secado horas atrás. El fondo quemado en negro, un monumento arruinado a un almuerzo que nunca ocurrió. El silencio no era la tranquila paz de la mañana. Era pesado, asfixiante y equivocado. Era el silencio de una tumba. Amani. Su voz se quebró. Un raro sonido de vulnerabilidad que murió instantáneamente en el aire vacío. No había tarareo, ni chirrido de zapatillas, ni risa burlona llamándolo golem. Caminó más dentro de la habitación, su corazón comenzando un lento y pesado latido contra sus costillas, un tambor de guerra señalando el desastre. Su bota crujió con algo cerca del refrigerador. Miró hacia abajo. Era su teléfono. La pantalla estaba destrozada, una telaraña de grietas sobre el cristal, pero el dispositivo aún estaba encendido, pulsando con una sola notificación. Teao se arrodilló, su enorme mano temblándole al levantarlo. No necesitaba un código de acceso. El mensaje se mostraba en la pantalla de bloqueo. Era una foto. Amani estaba atada a una silla de metal en un almacén tenuemente iluminado. Su cabeza estaba inclinada, su hermoso cabello natural desordenado, un moretón floreciendo de color púrpura en su pómulo. El mundo se inclinó. Una lanza fría y afilada de pánico atravesó el pecho de Teao, dejándolo sin aliento y agonizante. No era el destello caliente de ira al que estaba acostumbrado. Esto era hielo. Era la terrible comprensión de que lo único que lo unía a la humanidad le había sido arrancado. No rugió, no destrozó los mostradores, se quedó mortalmente, terriblemente inmóvil. El ascensor sonó. 3 de sus lugartenientes irrumpieron, pálidos. Habían rastreado la pérdida de señal del teléfono. Vieron la olla quemada, el cristal roto y al monstruo arrodillado en el suelo. Señor, balbuceó el jefe de seguridad, sosteniendo un rifle de asalto contra su pecho. Hemos rastreado el origen del mensaje. Es un almacén abandonado en el Distrito 9, el territorio del director Han. Tenemos un equipo táctico en espera. Podemos irrumpir en 20 minutos. Recuperaremos el activo. Teao se levantó lentamente. Se cernió sobre ellos, sus ojos vacíos, desprovistos de cualquier luz que Amani hubiera puesto allí. Miró al hombre que la había llamado un activo. Retrocedan, susurró Teao. El sonido fue peor que un grito. Pero señor, es una trampa. Han quiere que vaya. Necesitamos una estrategia. No podemos arriesgarnos a una estrategia. Teao soltó una risa seca y sin humor. Estiró la mano y se desabrochó la chaqueta del traje, la costosa armadura hecha a medida que usaba para fingir que era un CEO civilizado. La dejó caer al suelo sin importarle. Luego, comenzó a desabrocharse los puños. ¿Crees que esto es un negocio?, dijo Teao, su voz bajando una octava mientras se remangaba sus mangas blancas. La tela se dobló hacia atrás para revelar la tinta oscura e intrincada de dragones y demonios que se retorcían por sus antebrazos, las marcas del golem. ¿Crees que robaron dinero? ¿Crees que robaron influencia? Terminó de remangarse, sus antebrazos tensos con venas e intención letal. Miró su reflejo en la oscura ventana. El monstruo había vuelto, pero esta vez el monstruo tenía un propósito. No tomaron un activo, gruñó Teao, girándose hacia la puerta, sus manos apretadas en puños que podían destrozar el hormigón. Me quitaron el corazón. Iré solo. La lluvia se había convertido en un diluvio, golpeando el techo de metal corrugado del almacén en el Distrito 9. Dentro, 20 hombres armados hacían guardia, sus nervios a flor de piel por la tormenta. Afuera, no había equipo táctico, ni sirenas, solo el sonido rítmico y pesado de pasos chapoteando en charcos profundos. Cada vez más fuerte, cada vez más cerca. Las puertas delanteras no se abrieron, explotaron hacia adentro. El metal retorcido gimió y chilló mientras Cuauhtémoc Teao pateaba el mecanismo de cierre con la fuerza suficiente para arrancar el marco de acero del hormigón. Entró en la tenue luz, el agua chorreando de su camisa de vestir blanca, sus manos vacías a los costados.
Está desarmado, gritó uno de los guardias levantando una palanca. ¡Atrápenlo! Fue el último error que cometió. Teao no luchó, destrozó. Se movió con una velocidad aterradora que desmentía su tamaño, un borrón de energía cinética que se estrelló contra la primera línea de defensa. El guardia con la palanca se abalanzó. Teao no bloqueó. Atrapó el arma en medio del golpe, rompió la muñeca del hombre con un crujido espantoso y lo arrojó violentamente contra una pila de cajas de madera a 3 metros de distancia. Las cajas se hicieron añicos al impactar. Las balas comenzaron a volar. Un disparo rozó el hombro de Teao, rasgando el fino algodón de su camisa y mordiendo la carne. Ni siquiera parpadeó. Él era el golem, barro traído a la vida por un solo propósito. El dolor era irrelevante. Acortó la distancia con el pistolero, agarrando el cañón del rifle y tirando de él violentamente hacia arriba, de modo que el hombre fue levantado del suelo. Un solo puñetazo en el pecho derrumbó la caja torácica del guardia como si fuera cartón mojado. Era un huracán de violencia. Recorrió el almacén, absorbiendo golpes que habrían derribado a un hombre normal. Un tubo golpeó su espalda. Giró y golpeó al atacante contra un pilar de hormigón. Era metódico, silencioso y absolutamente aterrador. No estaba evitando el daño, lo estaba intercambiando, aceptando moretones y cortes como el precio de la entrada para alcanzar lo único que importaba. Llegó a la pesada puerta de acero en la parte trasera de la instalación. No se molestó con la manija. Se estrelló contra ella con el hombro, el metal cediendo bajo la fuerza de su ira, y tropezó en la oficina. El director Han estaba detrás de un escritorio, su rostro pálido, pero su sonrisa se torció en una máscara de arrogante triunfo. Tenía un brazo alrededor del cuello de Amani, una navaja de caza dentada presionada peligrosamente cerca de su yugular. Amani estaba llorando, sus labios partidos, pero sus ojos fijos en los de Teao. «¡Detente!», gritó Han, su voz quebrándose. «Un paso, Golem. Un paso y le abro la garganta. Mírate sangrando como un cerdo. Te dije que no eres más que un...». Han rió, un sonido agudo y nervioso. Pensó que el cuchillo le daba ventaja. Pensó que las leyes de la negociación se aplicaban aquí. Pensó que Teao era un hombre con el que se podía razonar. Se equivocó. Teao no se detuvo a negociar. No ofreció dinero. Vio el moretón en la cara de Amani y el último vínculo de su humanidad se rompió. El movimiento fue demasiado rápido para que Han lo procesara. Teao se abalanzó, cubriendo los 3 metros entre ellos en un latido. Han intentó tirar el cuchillo, pero una mano masiva le sujetó la muñeca, aplastando los huesos al instante. El cuchillo cayó al suelo. En el mismo movimiento, Teao agarró a Han por la garganta y lo levantó por los aires. Los pies de Han pataleaban inútilmente. Teao no habló, no explicó. Simplemente le propinó un solo golpe atronador en el pecho a Han. Un golpe alimentado por una vida de aislamiento y 3 horas de puro terror. Han cayó como una piedra, silencioso e inmóvil. El golem se paró sobre él, el pecho jadeando, su camisa blanca ahora un tapiz de carmesí. El silencio regresó a la habitación, tan pesado como la tormenta exterior. La violencia terminó tan abruptamente como había comenzado, dejando un silencio resonante que gritó más fuerte que la tormenta exterior. El director Han yacía inmóvil en el suelo, una muñeca rota desechada por un gigante descuidado. Cuauhtémoc Teao estaba sobre él, su pecho jadeando como un motor moribundo, su camisa blanca tan empapada de carmesí que se aferraba a su piel como una segunda capa truculenta. La adrenalina se desplomó. El golem desapareció, dejando atrás a un hombre aterrorizado, temblando por las consecuencias de su propia brutalidad. Teao se miró las manos. Estaban pintadas de rojo. Miró el desastre de la habitación, los muebles destrozados, las paredes abolladas, el cadáver a sus pies. La comprensión le golpeó con la fuerza de un golpe físico. Ella vio. Él retrocedió, retrocediendo hasta que su espalda chocó contra la fría pared de hormigón. No podía respirar. El aire sabía a cobre y ozono. Se deslizó ligeramente por la pared, sus piernas temblaban
y levantó sus manos ensangrentadas para cubrirse la cara, desesperado por esconder al monstruo de la única persona que importaba. «No mires», suplicó, su voz una ruina destrozada. «Por favor, no me mires. Estoy sucio». Esperó el sonido de su arcada. Esperó a que ella saliera corriendo por la puerta rota y se adentrara en la lluvia, lejos de la bestia que destrozaba hombres con sus propias manos. En cambio, escuchó el suave arrastre de pasos que se acercaban. Amani se levantó de la silla, sus extremidades rígidas, su mejilla morada. No miró la puerta, lo miró a él. Pasó por encima de los escombros, navegando por las ruinas de la pelea sin inmutarse. Se acercó directamente al gigante tembloroso en la esquina. «Teao», susurró ella. Él negó con la cabeza, apretando las manos más fuerte contra sus ojos. «Soy un desastre. Soy demasiado». Amani extendió la mano. Sus pequeñas manos, temblándole ligeramente, se envolvieron alrededor de sus enormes muñecas, ensangrentadas. No retrocedió ante la textura. Tiró suave pero firmemente, obligándolo a bajar la guardia. Cuando finalmente la miró, sus ojos estaban muy abiertos y húmedos de vergüenza. Esperaba ver horror en su mirada. En cambio, vio un alivio feroz y desgarrador. «Viniste por mí», dijo, su voz firme. No le importaba la sangre. Levantó la mano, acariciando su mandíbula, su pulgar untando la mancha roja en su mejilla mientras acercaba su rostro al suyo. Lo besó, no un beso tentativo, sino una colisión desesperada y profunda de almas. Sabía a sal y hierro, un sello en un pacto hecho con sangre. La lucha abandonó por completo el cuerpo de Teao. Se desmoronó, cayendo de rodillas ante ella, enterrando su rostro en la tela de su vestido arruinado. La rodeó con los brazos por la cintura, aferrándose como si ella fuera lo único sólido en un universo giratorio. Sollozó una vez, un sonido áspero y quebrado, y Amani apoyó la barbilla en su cabeza, acariciándole el cabello, susurrándole que estaba a salvo. Pero la seguridad es una mentira en la ciudad de las sombras. Lejos, en una azotea con vistas al almacén, una figura acecha. Una mano enguantada ajusta la mira. Una mira se posa en la espalda del golem y un pequeño punto láser rojo aparece justo sobre su corazón. Ese final. ¿Crees que sobrevivieron al francotirador? Déjame saber tus teorías en los comentarios.